Isidora, Escaya, Calizo. Así es, continuamos en su programa Café en la Mañana de hoy, lunes de carnavales. Miren, estamos acá en el Centro de la Diversidad Cultural, un espacio muy bonito, en un día muy agradable, bueno, parcialmente nublado, pero con mucho calor en estas carnavales, ¿no? Mucho compartir. Nos acompaña Benito Iradi, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlos, realmente. Aquí estamos para ayudar en lo que sea posible. Oye, estos carnavales, sin duda, el tema de las tradiciones, las costumbres, el tema del rescate. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en la importancia de la identidad cultural, nuestras costumbres, nuestras raíces. ¿Qué significan los carnavales a nivel global? ¿Qué significan los carnavales? Claro, indudablemente todos estos elementos llegaron con la llegada de la Iglesia Católica, con la llegada del conquistador europeo, y particularmente los españoles. No olvidemos que la manera como se reparte a América, hay una actuación del Vaticano en aquel tiempo y se secciona una parte de América para Portugal, donde está Brasil, y otra parte de América para España, que es el resto de América. Posteriormente, lo que significó la presencia de los ingleses, de los franceses, de los holandeses, trajo conflictos bélicos entre España, Portugal y todas estas otras naciones. Pero particularmente la Iglesia Católica, que trae estas costumbres, bueno, son milenarias, por supuesto, en el antiguo espacio geográfico que ocupa Europa. Hay muchas referencias de los carnavales, pero vamos a centrarnos en lo que ocurre en América Latina y el Caribe, y particularmente en Venezuela, ¿verdad? La presencia del europeo llevó al exterminio de los pueblos indígenas. Por supuesto, en ningún pueblo indígena se celebra el carnaval. Lo que tenemos, más de 30 naciones indígenas en Venezuela, no se celebra el carnaval. Pero esa sustitución del esclavo indígena fue realizada gracias a la presencia de los descendientes de africanos o de africanos. Dolorosamente se llamó la trata negrera, la verdadera esclavitud. Indudablemente en las haciendas daban días libres a los esclavizados para celebrar determinadas actividades, el día de San Juan o el día de ceremonia. Nosotros en Venezuela tenemos 3 carnavales que tienen que ver mucho con ese elemento ancestral. Un carnaval que está ubicado en Puerto Cabello, en el barrio San Millán, y que se conoce como La Hamaca. Muy emblemático. Es la historia muy sencilla de un negro que fallece y lo van a enterrar en una hamaca. Los esclavizados tenían esa costumbre y los dueños de hacienda respetaban esa práctica, pero los esclavizados también descubrieron que era una manera de fugarse, hacer las veces de que iban con un cadáver en una hamaca y no era tal cadáver, sino que era un esclavizado que se fugaba. Esa fue una costumbre que llegó especialmente de la isla de Curazao, que estaba en manos de los holandeses, mientras que los holandeses estaban enfrentados a España. Se fueron dando esas situaciones y quedó esa tradición del baile de la hamaca que se realiza en el famoso barrio San Millán de Puerto Cabello. Una de las primeras tradiciones. Una de las primeras de las que queda, bueno, que tiene que ver realmente con el carnaval como elemento ancestral. La otra que tiene importancia y también está en el centro del país, ya no en Carabobo, sino particularmente en el estado de Aragua, pero es producto de nuevas inmigraciones. Nosotros, de la misma manera que tenemos 30 lenguas indígenas o 30 naciones indígenas, tenemos también otras formas de expresarnos, de hablar. Tenemos, por supuesto, el patuá, por eso se dice de patuá parlante, ya vamos a hablar de eso. Y tenemos el alemánico coloniero. Allí en la colonia Tovar, que aproximadamente hace 180 años, fundan europeos provenientes del sur de Alemania. Se creó la tradición del carnaval tal cual lo celebran en Alemania y se mantiene todavía. Se conoce como los Jockeli. Es una verdadera y hermosa forma de celebrar el carnaval,
con unos trajes muy al estilo europeo del propio carnaval del siglo pasado, parecidos a trajes de arlequines. Es un carnaval que podemos encontrar que es distinto pues a lo que normalmente vemos en toda Venezuela, como el carnaval de carrozas, que también es válido porque es más universal. Y el tercero de esos carnavales que destacaríamos nosotros, y es lo que nos ocuparía, es el Carnaval del Callao. ¿Y por qué nos ocupa el Carnaval del Callao? Porque el Carnaval del Callao fue desde el mes de diciembre del año 2016 ingresado a las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. O sea, por lógica, es nuestro gran carnaval. Y se dio un fenómeno en ese Carnaval del Callao que también se hace con la presencia de inmigrantes que vienen de muchas islas del Caribe, Martinica, Guadalupe, Nevis, para citar algunas, Granada. En algunas se hablaba inglés, en otras se hablaba francés, producto de esa manera de hablar unos y otros e incorporando el idioma español y algunas palabras africanas, se dio la presencia idiomática de lo que conocemos como el patuá. Patuá parlante es el que habla el patuá. Ahora, profe, eso que se ve, usted ya lo ha identificado, el del Carnaval del Callao es el más simbólico, más característico, de mayor relevancia en Venezuela. Y hay mucha simbología de esos personajes que además han sido retratados, han sido recogidos por la historia y además hay muchas canciones. Sí, es que ocurre un fenómeno. Yo visito el Callao desde el año 1972 y yo conocí a la negra Isidora, que era muy celosa con esos carnavales, porque es un carnaval que tiene una particularidad. Muchos que no hablan el patuá a lo mejor no lo entienden concretamente, pero yo diría que es uno de los primeros lugares de Venezuela donde surgió la canción de protesta. Yo tengo fotografías de el actual rey de Inglaterra, Carlos, con la negra Isidora en el Callao, porque los ingleses tenían minas de oro en el Callao, cuando era príncipe. Pero por supuesto, no olvidemos que estamos hablando de una mina que en su momento fue considerada la mina de oro más grande del mundo. Las minas de oro del Callao, y aquellos hombres que vivían en esas islas que he citado, detrás del oro, se vinieron, pero también trajeron con su viaje sus costumbres. Su traje de madama, la imagen del diablo que protege el desarrollo de las comparsas, el uso de instrumentos musicales como el tambor bumbak, Que lo tenemos acá. que es particular del Callao, no lo hay en otra región. Y tiene una batería, una variedad de un bumbak 1, un bumbak 2, un bumbak 3, de acuerdo a la forma sonora, pero además tienen un instrumento que nosotros le conocemos como charrasca, pero incorporan el 4. Pero el Carnaval del Callao no es solo música, no es solo canto. Allí hay organizados 20 grupos de adultos y hay organizado 30 comparsas de niños. Yo estoy hablando de que son miles de personas que salen por las calles del Callao a celebrar su carnaval. Cada grupo se mueve con grandes equipos de transmisión, de amplificación de sonido. Es un carnaval verdaderamente fastuoso y que es un carnaval donde la identidad es un elemento que está presente. Es un carnaval que tiene tanta importancia que hay elementos procedentes de la India, hay elementos procedentes de Europa, hay elementos procedentes de África y por supuesto hay elementos procedentes de Europa. Y era también de protesta y de denuncia. Claro, hay una famosa... Ese es un hilo conductor del carnaval en estas primeras expresiones. Del carnaval sí, y a través del patuá también canciones muy jocosas. Hay una famosa canción de la más antigua que yo he escuchado, que es la protesta del esclavizado africano sacando el oro de las minas. Una protesta contra el imperio europeo inglés. La extorsión, la mano de obra barata, tan es así que apenas en el Callao, en los años 40, es cuando se le da la titularidad de tierras. Los habitantes del Callao tenían que pagarle a los dueños de la mina por ocupar un espacio de tierra donde tenían
sus casitas asentadas. Y además había una representación ahí porque se habla, usted lo decía Isidora, se habla de las madamas también, o sea, ahí se concentra y se expresa una sociedad, en una situación, habla además de inmigrantes en ese momento. Exactamente, ahí están símbolos como el de la madama, el minero, el mediopinto, el diablo, bueno, y por supuesto todo lo que son los cantantes, hay una manera de trajes. La madama, el baile es muy suave, incluso ellos usan, las mujeres, una manta para que no se vea el volumen de sus pechos, y eso para ellos significa pudor, que no sea una atracción sensual lo que hay a través del baile. Es un baile muy lento, muy elegante, y ese traje de madama era el mismo traje que usaban las esclavizadas, la misma manera de vestir de la época de la colonia, es lo que se conserva allí. Por supuesto, otras costumbres muy importantes que están basadas fundamentalmente en las costumbres alimenticias. Quizá la gente no lo sepa, pero el primer partido de fútbol que se hizo en Venezuela se hizo en el Callao. Ah, imagínate, un Y detalle. quizás la gente no lo sepa, pero la primera iglesia anglicana de Venezuela está en el Callao. Porque sabes que está la iglesia católica y por supuesto también los ingleses y los que hablan el idioma inglés han creado una serie de iglesias anglicanas. La primera de Venezuela está allí, está en el Callao, esa iglesia anglicana. ¿Qué representa y qué comparación tiene aunque entiendo que hay elementos parecidos con respecto a, en su inicio con, por ejemplo, el Carnaval de Brasil? El Carnaval de Colombia, por ejemplo, que además ha sido muy famoso. Bueno, indudablemente que hay una relación desde el punto de vista de que el Carnaval de Colombia tiene dos carnavales que forman parte de las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad. El Carnaval de Blancos y Negros y otro carnaval que es más famoso, que es el Carnaval de Barranquilla. Pero dentro de ese carnaval, por ejemplo el de Barranquilla, uno ve que hay, quien ha visto ese carnaval desarrollarse, toda una escenografía, hay teatro, hay jocosidad, no tiene tanta fuerza musical como puede tener lo del Callao. Otro carnaval también famoso, hay un carnaval de Brasil, dos carnavales de Brasil, hay un carnaval, no recuerdo ahora el nombre, pero que es un carnaval donde los desfiles se hacen con sombrillas, y hay otro carnaval que corresponde particularmente a las costumbres afrodescendientes, el carnaval de Roda. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que el nuestro también forma parte del patrimonio de la humanidad. Y en esos países, cuando se dice carnaval en Brasil o cuando se dice carnaval en Colombia, todo el país está atento, por ejemplo, a lo que va a ocurrir con el carnaval de Barranquilla. Sí. Entonces deberíamos tener conciencia de la importancia de este tipo de carnaval, y más aún cuando tiene esa posición ante el mundo de ser un reconocimiento de todos los países de la Organización de las Naciones Unidas. En lo particular, yo defiendo el Carnaval del Callao este año. Este carnaval se ha dedicado a un gran personaje, patois parlante, allá le dicen madamos a los hombres que están integrados a esas celebraciones. Él se llama Carlos London, y con motivo de eso, pues, yo estoy regresando de la misa de las madamas que se realizó el domingo, una misa hermosa que es ya costumbre de lo que llaman los veteranos, quiere decir los más expertos en todo lo que es la celebración del carnaval en esa zona, y después que se hace la misa empieza un recorrido hasta la Casa de la Cultura, se hacen actividades, y a lo largo de la tarde y durante los días siguientes también tenemos nosotros las comparsas que tienen varios puntos localizados en distintas calles. Es un carnaval muy importante, como lo dije antes, es el momento de que la gastronomía, que tiene una herencia hindú y que tiene otros ingredientes y unas costumbres, comer dumplín en carnaval es una costumbre propia del Callao, o bueno, comer algunas preparaciones muy particulares, son muchas que habría que nombrar, incluso los panes, hay una variedad riquísima. Pero esos detalles son bien interesantes, porque fíjense que quizás la generalidad identifica ese tema de la comida, por ejemplo en diciembre, bueno, con las hallacas, etcétera, etcétera, y en Semana Santa con el tema del pescado, pero es bien interesante, hay esa tradición ancestral del tipo de las comidas en carnavales, además como por ejemplo el pan, me habla. Hay una gastronomía cayoense. Ah, sí. Hay sí una variedad de panes, incluso el sacerdote de la iglesia anglicana,
es un experto fabricante de panes. Yo lo conocí, he conocido las variedades, tiene varios nombres, igualmente que las comidas. Hay mucho. Y bueno, hay una bebida tradicional que es el ginjavier, que es una bebida buenísima, que debería generalizarse en nuestro país. Es una bebida a base de jengibre. Y lo toman mucho los músicos y los que cantan para afinar la garganta. Es una bebida picante. El ginjavier es una bebida tradicional del Callao. Pero es un carnaval que tiene toda esa potencialidad. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de lo más visible en el carnaval, que son las máscaras. Los diablos, que llevan un látigo, y son los que ponen orden en el desarrollo de las filas. Estos diablos no tienen nada que ver con nuestros diablos danzantes de Corpus, que son diablos promeseros o diablos devotos. Allí el diablo simboliza... Estos son los del Callao. Estos son los del Callao y normalmente lo conseguimos en casi todo el Caribe. Okay. El medio pinto, que es otro personaje muy emblemático, que se tizna de negro el danzante, o quien va a salir con sus jocosidades para pedir una moneda que antes le conocíamos como medio. Era la moneda de 25 céntimos, por eso se dice medio pinto, pero era común en las haciendas de caña de azúcar de todo el Caribe, que normalmente en los tiempos de carnaval los celebrantes se tiznaban con lo que la yuca o la panela o el papelón, como nosotros le llamamos, nos da un sirope, y se revestían todo el cuerpo de ese sirope. Incluso eso se llegó a dar en una población como Tucupita, donde además usaban también unos grandes bambúes para el sonido. Es un carnaval que verdaderamente toda Venezuela debe conocer. Sin embargo, me atrevo a referirme rápidamente porque sé lo que vale el tiempo, más allá de los instrumentos musicales. Trajimos nosotros un ejemplo de una máscara del carnaval de Oruro. Sí. Oruro está a 3.900 metros de altitud en la altiplanicie de Bolivia, pero allí desfilan 30 o 40.000 personajes. Para citar uno que yo diría que ese carnaval tiene una riqueza muy particular, porque es un carnaval que ahí sí surgió de los pueblos indígenas producto de la colonización de la Iglesia Católica. Fue el primer carnaval que apareció en las listas de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Después aparecen los carnavales de Colombia y de Brasil y posteriormente el carnaval de Venezuela. Profe, vamos a hacer una pausa. Hay varias expresiones que también querían preguntarle sobre la importancia de mantenerlas, ¿no? Decía, y comenzando la entrevista, el presidente ha sido, bueno, enfático en la necesidad de avanzar, de proteger, porque con este tema de la globalización, del tema de las redes sociales, bueno, afecta, ¿no? De alguna manera quizás eso. Queremos también que nos hable acerca de eso y de un hecho importante trascendental que ha ocurrido recientemente, que es que el Papa ha firmado el decreto. Eso me parece interesante porque hay quizás mucho desconocimiento sobre el tema del santo. Por ejemplo, yo no sabía que es el primer santo venezolano, ¿no? Me decía alguien, oye, pero el San Juan no es venezolano. No, bueno, de eso me va a hablar. San Juan resulta que no es venezolano como mucha gente cree, que además tiene el nombre de una parroquia acá en la ciudad capital y es muy... bueno, aquí siempre se baila como una celebración de la idiosincrasia de acá de nuestro país. Vamos a la pausa, ya venimos. Hoy es lunes de carnaval y tenemos especial desde el Centro de la Diversidad Cultural. Pausa, ya venimos. Ya regresa Café en la Mañana. Que viva el carnaval, la alegría es mi bandera. En este sueto vacacional, sé precavido y organízate con tiempo. Si vas a la montaña o a los parques, equípate correctamente. Lleva repelente e hidratación. Revisa las condiciones meteorológicas y no arrojes materiales combustibles y no enciendas fogatas.
Recuerda respetar las normas para que junto a tu familia disfruten de estos carnavales felices 2025. del Callao, patrimonio cultural, orgullo nacional. Estás viendo Café en la Mañana. Las madamas del Callao, patrimonio cultural, orgullo nacional. Bueno, regresamos al Centro de la Diversidad Cultural. Me acompaña su presidente Benito Iradi, y en el marco de lo que es este lunes de carnaval estamos hablando un poco acerca de ese tema de las tradiciones, en un momento en el cual, bueno, avanza el tema de la globalización. No sé, profe, ¿hay una pérdida quizás? Las nuevas generaciones, o si se mantiene esta idiosincrasia, esto autóctono de cada país. Me hablaba, por ejemplo, de los carnavales de Bolivia, y en el caso de Venezuela ya habló de esas manifestaciones en el caso de Puerto Cabello, el estado de Aragua, esa que vino con esa colonia, está relacionada con esa colonia tan importante de alemanes, de esa migración alemana, y en el caso obviamente del Callao, pero ha venido variando con el tiempo y con el tema de la globalización, la irrupción de las redes sociales y todo eso. Es una de las grandes amenazas. Yo vengo de una reunión recientemente que hicimos en Ecuador, porque Venezuela es parte de la Junta Directiva del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y una de las grandes preocupaciones que manifestó, por ejemplo, la representante de la UNESCO allí, es la necesidad de debatir sobre eso que se llama inteligencia artificial, y que va a afectar de manera considerable este tipo de manifestaciones. Debe haber leyes, debe haber formas de visibilizar esa amenaza, pues, que está unida a la globalización, no hay la menor duda. Sí, entonces, ¿le parece que la inteligencia artificial puede amenazar nuestras expresiones culturales, Sí, nuestra idiosincrasia? Una de las más frágiles serían las expresiones tradicionales del pueblo, porque hay un problema también que debatir. Estas expresiones culturales tienen derechos de carácter colectivo. Muchas veces vemos que alguien toma un canto o una música de estas expresiones y las transforma en un producto comercial, Sí. las transforma en la industria cultural. Incluso no estamos preparados todavía para una mayor protección. Afortunadamente en Venezuela se aprobó la ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que eso es un avance significativo, porque se van a encontrar formas de organización que permitan que las mismas comunidades estén atentos a el riesgo de modificación. Nosotros tenemos dos palabras que yo siempre recuerdo. Las dos palabras se deben a un hombre que curiosamente estuvo en esta casa micomicona. Él se llama Fernando Ortiz. Es el más destacado antropólogo cubano y creó dos términos. El término transculturización, para definir que nosotros en América somos una mezcla del europeo, que ya Bolívar lo había visto en el Congreso de Angostura en el año 1817, el europeo, el africano y el indígena. Pero hay un problema de estos tiempos que él la define, Fernando Ortiz, como la palabra aculturación. Y es cuando unas culturas externas, que es lo que nos ha pasado a nosotros como país petrolero y como país que está dentro de la globalización, unas culturas externas van a originar graves problemas de identidad. Eso es lo que nos está ocurriendo aquí, eso es lo que está ocurriendo en toda América Latina, eso es lo que está ocurriendo en el Caribe, eso es lo que está ocurriendo en África y en muchísimos lugares del mundo. Entonces es una lucha frente a la que debemos plantarnos. El presidente Nicolás Maduro acaba de lanzar la gran misión Viva Venezuela. Nosotros estamos regresando del Callao, como les explicaba ayer domingo, con el ministro de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y con toda la Comisión Nacional de la Gran Misión Viva Venezuela, y compartimos en la Misa de las Madamas y estuvimos en ese reconocimiento a Carlos Londo.
Ese es un camino abierto para la vinculación con las comunidades. Es necesario capacitar a los que promueven la cultura, generar ideas de capacitación que puedan llegar a los medios de comunicación, capacitación en las escuelas, porque el problema está en que no nos conocemos a profundidad. Cuando el comandante Chávez hablaba de que ir a las catatumbas, y lo repite nuestro presidente Nicolás Maduro, efectivamente allí donde están las catatumbas es donde se debe estar. Fuimos un país que violentamente en menos de un siglo pasó a ser, después que éramos un 90% de población rural y 10% de población urbana, hoy día somos un 10% de población rural y un 90% de población urbana, grandes concentraciones. Entonces, ahí hay una labor, porque somos más de 1.200 parroquias, somos 335 municipios y en cada parroquia hay diversas formas de organización de las comunidades. Y esas comunidades tienen una manera distinta de hacer sus tradiciones. Si yo nací en El Tigre, por ejemplo, he estado en Suátegui y de niño me acostumbré a ver el carnaval de Trinidad porque la gente tocaba estilbán. Y hay otro carnaval que no es el del Callao, en Ciudad Guayana, en Tumeremo, en Guacipati, en Ciudad Bolívar, que tiene variantes. En cada lugar de Venezuela hay particularidades que las comunidades protegen. Y ahí está la clave para esta lucha tan terrible, globalizante, que pretende uniformarnos y definitivamente derrotar los valores de nuestra identidad. Y esa es la lucha en que estamos y esa es la lucha a la que el presidente Nicolás Maduro está llamando a incorporarse a la profundidad del pueblo. Allí es donde hay que estar. El Callao es un ejemplo. Ese, sin duda, y bueno, Venezuela está trabajando, ¿no? A través de la gran misión Viva Venezuela. Uno de los puntos se ha hecho, además se está rescatando, además se está cuidando. Por ejemplo, cuando vemos expresiones, la de San Agustín, ¿no? Claro. Que es muy cultural. El presidente también ha orientado, ¿no? Que se pueda también rescatar, porque cada comunidad en Venezuela tiene sus particularidades y sus elementos de expresión. Así es. Tiene particularidades, pero realmente es a las comunidades. Hay un término para hablar de la forma como se protege, que es la palabra salvaguardia. Por eso la convención es Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Los garantes verdaderos de que esas manifestaciones no se modifiquen, de que esas manifestaciones continúen transmitiéndose de generación en generación, son las comunidades. Las instituciones públicas, bien del Poder Ejecutivo o bien del Poder Legislativo, pueden generar leyes en las ordenanzas municipales, las leyes estadales, las leyes de la Asamblea Nacional, y el Poder Ejecutivo, a través de alcaldías, a través de gobernaciones y a través de distintos ministerios y otras ramas, pueden apoyar, pero en definitiva es la comunidad la que garantiza de que eso no sea impactado por este tema global. Profe, ya para ir bueno, cerrando este segmento del programa, además agradecido con usted y todo el equipo acá del Centro de la Diversidad Cultural. El Papa ha firmado el decreto donde se ha ya definido como, o se ha reconocido como santo, tantos milagros. El médico del pueblo, de los pobres, como así se le consideró a José Gregorio Hernández. ¿Qué significado tiene? Ya le decía antes de la pausa que mucha gente decía, un nuevo santo tiene Venezuela, y es que es el primer santo que tiene Venezuela. Ciertamente, yo me atrevo a hacer el siguiente comentario. Hay que valorar a José Gregorio Hernández, al médico de los pobres, como se le decía, hay que valorarlo desde su punto de vista científico e intelectual. Indudablemente ese hombre penetró en la interioridad de los venezolanos, porque José Gregorio era un tipo que tocaba piano, discúlpenme que es el santo, pero era un hombre que como hombre tenía una vida muy singular y ya sabemos toda esa historia. Yo diría que hay que destacar la obra creativa como científico, como intelectual de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández crea vacunas para combatir un conjunto de enfermedades y tiene una trayectoria científica importante. Eso no quiere decir que no lo veamos como el hombre y como su formación que tuvo, porque tuvo una formación religiosa importante. José Gregorio en un momento quiso estudiar el sacerdocio, pero pasó por lugares de Europa, concretamente en Italia, para su formación. Pero fíjate, el culto a José Gregorio Hernández no es solo de la Iglesia Católica.
Eso es muy interesante, cómo José Gregorio se ha metido en la profundidad de la gente. Hay una población llamada Quibayo, porque yo he estado allí. Quibayo, en las montañas de Sorte, donde está el pozo de José Gregorio Hernández. Quienes no profesan la religión católica también tienen una manera de adorar esa imagen. Allí hay todo un culto en la religiosidad popular. José Gregorio ha trascendido mucho más allá de la iglesia, porque José Gregorio ha formado parte de lo que son los elementos de la religiosidad popular venezolana, que está pigmentada por elementos africanos, por elementos indígenas. Entonces, es de una gran trascendencia. Sería muy peligroso que José Gregorio Hernández, como uno ha visto, lo usan para camisetas, cantidad de imágenes, incluso hasta un chocolate comestible, creo que inventó alguien, con la imagen del santo. Entonces, yo creo que hay que valorar realmente la importancia y la trascendencia cultural que tuvo José Gregorio, no hay duda, forma parte de nuestra identidad cultural de venezolanos. Es importantísimo, es una gran noticia. Es el primer santo varón de este país. Profe, ya para ir cerrando, me llamó mucho la atención cuando usted me habló acerca de la inteligencia artificial como una, no sé si es mal usada, como una amenaza para la cultura de nuestro país, ¿no? Sobre todo en estos tiempos cuando el presidente dijo, bueno, hay que trabajar en un marco legal que regule la inteligencia artificial. Yo llego a pensar que ahora que el presidente ha convocado a revisar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo este tema de comunicación debe pasar por una gran revisión y adaptarnos, es la palabra, al momento que vive el mundo y a establecer nuestras propias leyes para protegernos de esa amenaza tecnológica que está afectando a toda la sociedad. Tan es así que la Organización de las Naciones Unidas mantiene constantemente un llamado de preocupación por el riesgo que a futuro podemos tener, particularmente en nuestros niños, en las generaciones que vendrán. Hay una tarea gigantesca por delante y hay que atender esas necesidades y tomar las medidas legales necesarias para proteger nuestras culturas, de manera de que toda esa forma de penetración que significa lo globalizante no genere tantos daños. No olvidemos que Venezuela es un país petrolero. Fuimos con unas culturas modificadas producto de la aparición del petróleo, de la aparición de los enlatados, de la aparición de alimentos mal procesados. Entonces hay en nuestro imaginario una complejidad de entendernos como ciudadanos con categorizaciones donde la raíz de la vida está en la tierra que tenemos, la raíz de la vida está en el conocimiento del país que debemos en su más amplia diversidad reconocer y por supuesto está en la necesidad de ser solidarios, ser humanos y yo creo que todos esos son elementos a considerar en ese proceso de transformar la venezolanidad para darle el sustento y las bases necesarias que requiere todo país del mundo que se pueda llamar con orgullo, como siempre decimos, somos venezolanos.